Bueno, muy buenos días. Voy a seguir con teoría de conjuntos y hoy vamos a ver algunas demostraciones. Primero, continuando con la clase de ayer, voy a dar este concepto, esta definición de conjunto de pertenencia o conjunto de partes. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que nos proponen acá es, por ejemplo, determinar por extensión el conjunto formado por todos los subconjuntos del conjunto A que tiene como elementos 1, 2, 3, 4. Entonces, vamos a la definición. Si A es un conjunto del universo 1, el conjunto potencia, que se denota P de A, es la colección o conjunto de todos los subconjuntos de A. Es lo que me está pidiendo que haga por extensión, ¿no? Entonces se escribe de la siguiente manera. P de A, todo en mayúscula, son los X tal que X, son subconjuntos de A. Fíjense que estos X tal que X están en mayúscula. ¿Por qué? Porque estos X no hacen referencia a elementos comunes, sino que hacen referencia a elementos que a su vez son conjuntos. Entonces dicen que estos elementos, que a su vez son conjuntos, que son estas X, pertenecen al conjunto partes de A. Sí, solo sí, estos elementos son subconjuntos de A. Miren, entonces con respecto al conjunto A que nos están planteando acá, que tiene los elementos 1, 2, 3, 4, el conjunto potencia o el conjunto de partes de A va a estar formado por todos los posibles subconjuntos que puedo formar mirando a A. Y acuérdense la definición de subconjunto, dijimos que todo conjunto es subconjunto de otro si los elementos del primer conjunto son los mismos elementos que del otro conjunto. Entonces, voy a tomar cada uno de los elementos de A y voy a formar el conjunto partes de A, que es el conjunto de los subconjuntos de A. Entonces, por ejemplo, formo el conjunto con el elemento 1. Analizo, ¿es un subconjunto de A? Y sí, ¿por qué? Porque este conjunto, todos los elementos de este conjunto, que en este caso es 1, son elementos de A. ¿Sí? Por ejemplo, este conjunto formado por el elemento 2 es subconjunto de A, y sí, porque todos los elementos de este conjunto, que en este caso es 2, es elemento de A. Y así sucesivamente puedo formar el subconjunto con el elemento 1 y 2. Y entonces pensar si esto es subconjunto de A. Si es subconjunto de A porque los dos elementos de este conjunto son elementos de A. ¿Por qué no tiene sentido poner el conjunto 2, 1 si ya está 1, 2? Porque estos no son pares ordenados, son conjuntos cuyos elementos son 1, 2. O sea que acá el orden no me interesa, yo puedo poner 1, 2 o 2, 1, que va a ser el mismo conjunto, ¿sí? Entonces no tiene sentido ponerlo. Bueno, estos son todos los subconjuntos, miren. El conjunto formado por los elementos 2, 3, es subconjunto de A, y sí, porque tanto el elemento 2 como el elemento 3 son elementos de A. Así sucesivamente, ahora propongo el conjunto con 1, 2, 3, hago el mismo análisis, 1, 2, 4, 1, 3. El mismo A es un subconjunto de A, y sí, porque todos los elementos que tiene este conjunto son elementos de A. Y el vacío, acuérdense que nosotros venimos de demostrar dos teoremas en el que afirmamos que el vacío es subconjunto de cualquier conjunto y es subconjunto propio de cualquier conjunto. Así es que cada vez que yo tenga que determinar los subconjuntos de un conjunto, el vacío tiene que estar sí o sí, y el mismo conjunto, como está apareciendo acá, también es subconjunto del conjunto. Entonces, si yo tengo que formar de un conjunto cualquiera el conjunto de partes, el vacío y el mismo conjunto sí o sí tienen que estar.
¿Cómo puedo determinar, cómo me puedo guiar para saber cuántos elementos tiene el conjunto de partes de cualquier conjunto? Bueno, los elementos del conjunto de partes va a estar determinado por 2 a la n. Y ese n hace referencia al cardinal de A. O sea que, para saber cuántos elementos tenía mi conjunto de partes de A, ¿yo qué tenía que hacer? Fijarme cuántos elementos tiene A, que en este caso son 4, y hacer 2 a la cuarta. 2 a la cuarta me da 16, o sea que me puedo guiar y puedo saber que son 16 elementos los que van a formar el conjunto de partes de A, ¿sí? Operaciones binarias cerradas en partes de cualquier conjunto, en este caso partes del universal, ¿sí? Dice, para A, B, que son subconjuntos de un universal, definimos lo siguiente. La unión entre A y B, que se define como todos los X tal que X que pertenecen a A o X pertenecen a B. La intersección entre A y B, que se definen como los X tal que X que pertenecen a A y X pertenecen a B. Y la diferencia simétrica entre A y B, que se define como los X tal que X pertenecen a A o X pertenecen a B y X no pertenecen a la intersección entre A y B. Dicho de otra forma, X tal que X pertenece a la unión, A unión B, y X no pertenecen a la intersección. Toda esta forma, que se las acabo de leer, es la formato de conjunto, o sea, estoy definiendo como conjunto la unión, la intersección y la diferencia simétrica. En formato de proposición, la unión, la intersección y la diferencia simétrica es X pertenece a la unión, sí, solo sí, X pertenece a A o X pertenece a B. X pertenece a la intersección, sí, solo sí, X pertenece a A y X pertenece a B. Y X pertenece a la diferencia simétrica, sí, solo sí, X pertenece a A o X pertenece a B y X no pertenece a la intersección, o dicho un poquito más fácil, X pertenece a la unión y X no pertenece a la intersección. La diferencia simétrica sería como una operación nueva. Si nosotros la graficamos, la diferencia simétrica van a quedar, a ver si lo tengo, no. Bueno, acá tengo un ejemplo, pero van a quedar, si quiero graficar la diferencia simétrica, van a quedar como los dos conjuntos pintados, menos la parte de la intersección. Quiere decir que la diferencia simétrica hace referencia a todos los elementos no comunes entre A y B. Miren un ejemplo. Si yo tengo que el universal está formado por los elementos del 1 al 10, A del 1 al 5, B 3, 4, 5, 6, 7 y C 7, 8, 9. Tengo esos conjuntos. Determinar por extensión. Bueno, acá les hice algunos. La unión, obviamente, que son todos los elementos que pertenecen a uno o todos los elementos que pertenecen al otro. Así es que la unión son todos los elementos comunes y no comunes de A y B. Ahí se los hice. Esto se los dejo para que hagan ustedes. La intersección entre A y C van a ser los elementos comunes entre A y C. Si nosotros nos fijamos, los elementos comunes entre A y C no hay ninguno. Así es que la intersección es vacía. Y la diferencia simétrica entre A y B sería todos los elementos que pertenecen a la unión entre A y B, que son los que puse acá, menos los elementos que no pertenecen a la intersección, menos los elementos que pertenecen a la intersección. Los elementos que pertenecen a la intersección entre A y B, fíjense que son 3, 4, 5. 3, 4, 5, se los tengo que sacar. Entonces, a la unión le saco la intersección y me van a quedar 1, 2, 6 y 7. Si ustedes se fijan, 1, 2, 6 y 7 son los elementos no comunes que tienen A y que tienen B. Esa es la diferencia simétrica. Y acá aparece un concepto que es cuando la intersección me da vacía, como el caso entre A y C, estos conjuntos se llaman disjuntos. ¿Por qué? Porque la intersección me da vacía. Simplemente por eso. Si yo tengo entre dos conjuntos que su intersección es vacía, esos conjuntos se denominan disjuntos.
Bueno, ¿cómo se hace la representación gráfica de lo que estamos hablando, de conjuntos y de las operaciones entre conjuntos? Generalmente el conjunto universal se representa por un rectángulo, que es el más grande, es el que abarca todo, obviamente, y cada conjunto lo graficamos con un circulito, como el interior de una línea cerrada. Siempre los tenemos que sombrear haciendo referencia a la operación que estamos haciendo, ¿no? En este caso, tenemos a A, está sombreado, y el complemento de A vendría a ser todo lo que no pertenece a A, ¿no? Todavía no lo hemos definido, pero me estoy adelantando. En este caso estaríamos viendo que la parte sombreada sería la unión entre A y B, ¿ven? Bueno, esta es una forma de representar los elementos entre A, B y C que, que no nos han definido ninguna operación, pero nos están mostrando cómo se representan los elementos entre A, B y C. Bueno, la propuesta es que grafiquen esto, este mini ejercicio que está acá, viendo, graficando el universal, cuáles son los elementos que pertenecen a A, los que pertenecen a B, los que pertenecen a C, y los elementos que tienen en común. Vamos a una demostración de conjunto, teniendo en cuenta las reglas de inferencia que hemos aprendido, y estos conceptos nuevos que estamos viendo de conjunto. Y la demostración nos plantea que si A intersección B es subconjunto de A es subconjunto de A unión B. Es como una demostración doble, porque tendría la primera parte que se las dividí en parte A y en parte B. Tengo dos partes. La primera parte sería que la intersección entre A y B es subconjunto de A, y la segunda parte es que A es subconjunto de la unión. Entonces me concentro en la primera parte y vamos a lo que habíamos visto antes, cómo empezar una demostración. Primero identificamos cuáles son mis premisas, si tengo la oportunidad de tener una premisa supuesta, si tengo el método de demostración condicional o no, o si directamente me utilizo definiciones, utilizo reglas de inferencia. Bueno, entonces, lo primero que tengo es identificar que acá tengo la definición de subconjunto, y que esta definición de subconjunto es que X pertenece a intersección B, entonces X pertenece a A. X pertenece a A es lo que voy a tener que demostrar. ¿Cuál es mi premisa? Y que X pertenece a intersección B. Por eso puse 1, esperen que se me pierde el cursor. 1, X pertenece a intersección B, es mi premisa, es mi principio de especificación, acuérdense, porque yo estoy hablando de un X arbitrario. Segundo, puse como premisa que X pertenece a A y X pertenece a B. ¿De dónde saqué eso? De la definición de intersección. Si yo estoy hablando en la premisa 1 que X pertenece a una intersección, entonces en la premisa 2 pongo la definición de intersección en el formato que les hablé recién. ¿Vieron que les puse formato conjunto y formato proposición? Bueno, en las demostraciones nosotros vamos a utilizar el formato proposición, ¿no? Entonces, bueno, acá me están definiendo que la intersección es X pertenece a A y X pertenece a B. Entonces, bueno, estoy poniendo eso, definición de intersección. Y en el 3, ¿qué hice? Como yo tenía que llegar a que X pertenecía a A, me convenía simplificar en la premisa 2, simplificar X pertenece a A. Entonces ya llegué a lo que necesitaba demostrar, era que X pertenecía a A. Como ya lo pude realizar con un X arbitrario, entonces ahora puedo generalizar. Entonces digo, para todo X significa que X pertenece a A intersección B, entonces X pertenece a A. De la misma forma, realizo la parte B. La parte B es el planteo de que A es subconjunto de A unión B. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrar? Que X pertenece a la unión. ¿Cuál es mi premisa? Que X pertenece a A. Entonces pongo 1, X pertenece a A es mi premisa, mi principio de especificación. 2, X pertenece a A o X pertenece a B. ¿De dónde lo saqué? ¿De lo que tengo que demostrar? No, no puedo yo utilizar lo que tengo que demostrar como premisa. ¿De dónde saqué que X pertenece a A o X pertenece a B?
hice una amplificación disyuntiva. Acuérdense que las reglas que tenía, reglas lógicas y reglas de inferencia, yo podía amplificar sin que el valor de verdad de mi proposición se afectara. Si yo sé que mi X pertenece a A es verdadero, yo puedo amplificar con una disyunción y decir que o X pertenece a B, y eso sigue siendo verdadero porque A es verdadero. Entonces, de ahí sale esa amplificación, que hay una ley que a mí me habilita a amplificar con una disyunción. Entonces, amplifiqué uno. Y esa amplificación resulta ser la definición de unión. Entonces, acá en 3 pongo, por lo tanto, X, si X pertenece a A o X pertenece a B, entonces puedo decir en 3 que X pertenece a la unión. Y que X pertenece a la unión es lo que justo tenía que demostrar. Así es que, como lo pude demostrar para un X arbitrario, puedo generalizar y decir, para todo X se verifica que X pertenece a A, entonces X pertenece a la unión. ¿Se dan cuenta? Siguiente demostración. Esta demostración les hice algunas partes y las otras las hacen ustedes como ejercicio. La demostración me plantea que A es subconjunto de B, sí, solo sí, ojo que acá hay un sí, solo sí, A intersección B es igual a A. Entonces, voy a identificar las partes de esta demostración. Las partes de esta demostración me están hablando de un sí, solo sí. Acuérdense que el sí, solo sí, cuando lo tengo que demostrar es demostrar la ida y demostrar la vuelta. La ida sería A es subconjunto de B, entonces A intersección B es igual a A. Esa es la ida. ¿Y la vuelta cuál va a ser? A intersección B igual a A, entonces A es subconjunto de B. ¿Está bien? Esta es la ida y esta es la vuelta. En la ida tengo a su vez dos partes. ¿Cuáles son mis dos partes? Lo que yo tengo que demostrar es una igualdad. Cuando tengo que demostrar una igualdad, por definición de igualdad, que la tienen en el otro video, en el video anterior, la definición de igualdad me decía que, en este caso, A intersección B es igual a A, sí, solo sí, A intersección B es subconjunto de A, y A es subconjunto de A intersección B. Entonces, ahí identifico las dos partes. Mi primer parte sería, me quedaría, A es subconjunto de B, entonces A intersección B es subconjunto de A, y la segunda parte quedaría, que es la que quedó acá abajo, A es subconjunto de A intersección B, teniendo también la premisa esta, A es subconjunto de B, entonces A es subconjunto de A intersección B, me quedaría así completa. Les hice la primera parte. Vamos con esta premisa. Acuérdense, tengo esto como premisa, una implicación, y esto es otra implicación, porque la definición de subconjunto hace referencia a que X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a A. Acá se está dando la demostración condicional que puedo utilizar una premisa supuesta. ¿Cuál sería mi premisa supuesta? Que X pertenece a A intersección B. ¿Qué es lo que tendría que demostrar? Que X pertenece a A. Bueno, entonces me concentro en lo que tengo. 1. A es subconjunto de B. ¿Quién me lo está diciendo? Mi premisa. ¿Sí? 2. Pongo la definición de ese subconjunto. X pertenece a A, entonces X pertenece a B. 1 es mi principio de especificación. O sea, de 1, acá es mi principio de especificación y acá tendría que poner definición de subconjunto. ¿Está bien? ¿Qué hice en 3? Traje a mi premisa supuesta. Mi premisa supuesta me dice que X pertenece a intersección B, que es esta parte. ¿Sí? Como tengo que X pertenece a intersección B, en la premisa 4 pongo la definición de la intersección. X pertenece a A y X pertenece a B. Definición de intersección. Y convenientemente hago una simplificación en 4 y me queda X pertenece a A, porque era lo que tenía que llegar a demostrar. Entonces, otra vez generalizo, y bueno, como siempre,
Para todo X se verifica que X pertenece a la intersección, entonces X pertenece a A. De la misma forma, tengo que empezar la parte 1, 2, ¿sí? Teniendo en cuenta que la premisa completa, a ver si la puedo, espera, a ver si la puedo modificar acá para que les quede bien completa, sería, edición, copiar, me quedaría que copié. Lo voy a escribir directamente. Tengo que poner A es subconjunto de B. Entonces, es que me desaparece la flechita. A ver si la puedo copiar acá. Es muy poco práctico escribir. A es subconjunto de B, entonces me va a quedar A es subconjunto de la intersección. ¿Sí? Identifiquen las partes que les quedan acá. Identifiquen para poder demostrar qué es lo que me va a quedar por seguro, qué es lo que me va a quedar acá. Miren las partes. Tengo A es subconjunto de B, eso sería mi premisa. Y a su vez acá lo que tendría que demostrar vendría a ser, acuérdense, una implicación. Una implicación en la que este A podría ser mi premisa supuesta. ¿Está bien? Y tendría que demostrar esta parte que es la intersección. ¿Sí? Bueno, esa es la primera parte que está dividida en dos. A su vez, este teorema tenía una segunda parte que era la vuelta. La vuelta me plantea que A intersección B es igual a A, entonces A es subconjunto de B. Como la premisa es una igualdad, A intersección B es igual a A, toda igualdad se define de la siguiente forma. X pertenece a la intersección, si y solo si X pertenece a A. Esa vendría a ser mi premisa. Ojo que acá tengo un sí solo sí. ¿Cómo puedo trabajar ese sí solo sí? Se los dejo para que piensen. Y la segunda premisa que tengo es la premisa supuesta, que vendría a ser esta, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que demostrar en esta parte? Y que X pertenece a B. Bueno, y les dejo como ejercicio, ya para la semana que viene, esta demostración, que es muy parecida a la que les acabo de plantear anteriormente. El anterior era con intersección, bueno, este es con unión. Bueno, vean el video las veces que sea necesario y ya saben que me pueden consultar, mostrar fotos y vamos viendo qué es lo que no se entendió. Espero que estén muy bien, les mando un abrazo.